¿Te imaginas perderlo todo en una sola noche? Tu marido, tu hogar, tu dignidad, todo despojado por la crueldad de quienes deberían haberte protegido. Isabel Vargas permanecía en la abrasadora plaza de Querétaro, sus 3 hijos aferrados a su vestido negro de luto como sombras. El sol golpeaba sin piedad la plaza polvorienta, pero no sentía nada salvo el hambre que le roía el vientre y el peso de los ojos de sus hijos. Mateo, su hijo mayor con 9 años, intentó mantenerse erguido como el hombre que creía que debía ser. Lucía, de 6 años, mantenía la cara enterrada en las faldas de Isabel. El pequeño Diego, apenas de 4 años, gimió suavemente, demasiado débil incluso para llorar de verdad. Llevaban durmiendo en el cementerio 3 noches. Su marido Tomás había muerto repentinamente, una caída desde el tejado de la hacienda donde reparaba tejas. Un momento respirando, al siguiente desaparecido. Su hermano don Rafael había llegado a su modesta cabaña antes de que Tomás estuviera siquiera frío bajo tierra. La casa pertenece a la finca familiar, dijo, sin mirarla a los ojos. Tienes hasta el atardecer. Ella suplicó. Le recordaba los años de servicio de Tomás, los nietos, la misericordia cristiana. Don Rafael simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando huellas en el polvo que el viento borró rápidamente. La madre de Isabel se negó a verla. Traéis vergüenza viniendo aquí con vuestras bocas hambrientas, dijo ella a través de la puerta entreabierta. Tengo mi propia reputación que proteger. Su hermana había dicho lo mismo, añadiendo, deberías haberte casado mejor. Durante 3 días, Isabel había llamado a todas las puertas de Querétaro que pudieran mostrar piedad. La iglesia ofrecía oraciones, pero no camas. Las sociedades benéficas ofrecían consejos, pero nada de comida. Un primo lejano se ofreció a aceptar a Mateo como mano de obra no remunerada. Un mercader se ofreció a tomar a Lucía como sirvienta. Nadie se llevaría a los 3 niños. Nadie se llevaría a Isabel, una mujer de 33 años con manos callosas y espíritu roto. Señora. La voz vino desde detrás de ella. Isabel se giró para ver a un hombre anciano, con el rostro como cuero agrietado, la ropa polvorienta por el viaje. Se quitó el sombrero, revelando un cabello blanco fino como la seda de araña. Perdone mi descaro, señora, pero escuché su situación. Tengo una propiedad. El antiguo convento de Santa Catalina, a 15 kilómetros al norte. Lleva un tiempo vacío. El corazón de Isabel dio un vuelco con una esperanza desesperada. Alquilar, señor. Para vender. Muy barato. 99 pesos. El número quedó suspendido en el aire como una maldición. 99 pesos, menos que el coste de un buen caballo, menos que el salario de un año para un sirviente. Isabel tenía 112 pesos cosidos en su corsé, la suma total de cada moneda que Tomás había ahorrado en 10 años de matrimonio. ¿Por qué tan barato?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta sería terrible. Los ojos del anciano se apartaron. El lugar tiene una reputación. Los lugareños dicen que está maldito. Imagina que hay sonidos por la noche. Cosas moviéndose. La última familia que intentó vivir allí huyó tras 2 semanas. ¿Cosas sobrenaturales?, preguntó Isabel con cautela. Eso dicen. Él la miró a los ojos ahora, y ella vio algo allí, culpa, quizás, o advertencia. Lo vendo para la arquidiócesis. No quieren saber nada más de ello. Estoy autorizado a aceptar cualquier oferta razonable. Isabel miró hacia abajo a Mateo, cuyo rostro joven ya empezaba a quedar demacrado. Con Lucía, que no había hablado en 2 días. A Diego, que estaba demasiado callado, demasiado quieto. Tenía 112 pesos y 3 hijos hambrientos. No tenía otra opción. Me lo quedo, dijo. El anciano sacó los papeles de inmediato, como si los hubiera estado llevando esperando a un tonto desesperado. Firmaron en la oficina del notarial, la mano de Isabel temblando mientras escribía su nombre. El notario tampoco la miró a los ojos. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que estaba comprando algo terrible. El anciano le dio indicaciones y una gran llave de hierro que parecía medieval, su metal negro por el tiempo. Vete antes de que oscureciera, dijo. Es mejor llegar con la luz aún en el cielo. Caminaron 15 kilómetros con 3 niños pequeños, cargando todo lo que poseían en 2 bolsas de lona. El camino serpenteaba por un campo cada vez más desolado, los campos estaban descuidados, las granjas dispersas y pobres.
El alegre bullicio de Querétaro se desvanecía tras ellos como un agradable sueño que se evapora. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, apareció el convento de Santa Catalina. Se alzó del paisaje árido como un diente podrido. El edificio había sido hermoso. Isabel podía verlo en los arcos de piedra tallada, en el campanario que aún se alzaba orgulloso contra el cielo que se oscurecía, los restos de lo que habían sido patios elegantes. Pero la decadencia se había apoderado de la determinación del cáncer. Las paredes, antes encaladas, ahora estaban moteadas de gris y negro por la humedad y el moho. Las ventanas se abrían como cuencas vacías, la mayor parte de sus cristales hacía mucho que estaban destrozados. La verja de madera colgaba torcida sobre bisagras oxidadas. Pero lo que más impactó a Isabel fue el silencio. No cantaban pájaros en los árboles retorcidos que rodeaban la propiedad. Ningún insecto zumbaba en la luz moribunda. El viento que les había seguido desde la ciudad se apagó por completo al acercarse, dejando el aire pesado y quieto como la respiración contenida. «Mamá», susurró Mateo, «no me gusta». «No tenemos elección, mi amor», dijo Isabel, y su voz sonó demasiado alta en el silencio antinatural. «Este es nuestro hogar ahora». Empujó la verja. Las bisagras chillaban como un animal herido, el sonido resonando por el patio vacío y desvaneciéndose lenta, a regañadientes, en el silencio. Cruzaron el umbral del convento de Santa Catalina. Detrás de ellos, sin ser notados en el crepúsculo que se acercaba, algo se movió en una ventana superior. Una figura pálida, observando. «Espera». El silencio los engulló por completo. La enorme puerta de madera se abrió con sorprendente facilidad, como si alguien hubiera engrasado recientemente las bisagras. Esa fue la primera observación inquietante de Isabel. La segunda era que el interior del convento estaba mucho más limpio de lo que debería. Desde fuera, el convento de Santa Catalina parecía abandonado durante décadas. Inside contaba otra historia. El vestíbulo se extendía ante ellos, su suelo de piedra limpiado de escombros. El polvo cubría las superficies, sí, pero no la suciedad acumulada de años. El aire olía a moho, piedra caliza y algo más, algo ligeramente dulce y podrido, como flores dejadas demasiado tiempo en un jarrón. «Manteneos cerca», ordenó Isabel, y los niños obedecieron al instante, presionándose contra sus costados. Avanzaron por el convento mientras la última luz se apagaba fuera. El edificio era vasto, mucho más grande de lo que Isabel había imaginado. Los pasillos se ramificaban en múltiples direcciones, los muebles permanecieron. Eso fue lo tercero extraño. La mayoría de los edificios abandonados fueron despojados por carroñeros, pero aquí el mobiliario original del convento permaneció intacto. Una larga mesa de comedor, en lo que debió de ser el comedor. Bancos de madera alineados contra las paredes. Incluso sillas y un escritorio en lo que claramente había sido la oficina de la Madre Superiora. «¿Por qué no se llevaron nada?», preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Isabel no tenía respuesta. El silencio del lugar exigía susurros. Hablar en tonos normales se sentía como un sacrilegio, como gritar en una iglesia durante la misa. Encontraron la cocina, una gran sala con un enorme hogar de piedra que aún contenía cenizas antiguas. La habitación olía a humo viejo y a algo más, algo orgánico y extraño. La bomba manual del fregadero de piedra crujía y gemía cuando Isabel movía el mango, pero tras varios intentos, el agua brotaba, color óxido al principio, luego clara y fría. Al menos no morirían de sed. Junto a la cocina, descubrieron lo que una vez fue el dormitorio de las monjas. Filas de pequeñas celdas, cada una apenas lo suficientemente grande para una cama estrecha y un banco para arrodillar. La mayoría estaban vacías, pero en 3 de ellas permanecían las camas, simples estructuras de madera con soportes de cuerda y colchones finos y antiguos que soltaban nubes de polvo al tocarlas. «Dormiremos aquí esta noche», decidió Isabel, eligiendo las 3 celdas más cercanas. Al menos las habitaciones tenían puertas, madera maciza que podía estar bloqueada desde dentro. Mientras acomodaba a los niños, la oscuridad caía fuera. La calidad del silencio cambió. Presionaba contra las paredes como algo físico, pesado y expectante. La temperatura bajó bruscamente, el edificio de piedra no conservaba calor por el calor del día. «Tengo hambre, mamá», gimió Diego. Isabel tenía media barra de pan y un trozo de queso duro, comprados esa misma mañana con las últimas monedas antes de gastar el resto en la escritura. La dividió en porciones tan pequeñas que solo despertaban el hambre en lugar de saciarla.
Los niños comieron en silencio, y ella fingió no ver las lágrimas en el rostro de Lucía. Mañana exploraremos de verdad, dijo Isabel con un alegre esfuerzo forzado. Quizá encontremos un jardín que podamos plantar. Y yo iré andando a la granja más cercana para ver si hay trabajo. ¿Estaremos seguros aquí?, preguntó Lucía, hablando por primera vez en días. Su voz era fina y aguda, como el viento atravesando una grieta. Por supuesto, mi amor. Es solo un edificio antiguo. No hay nada que temer. Pero incluso mientras hablaba, Isabel sentía la mentira. Había algo mal en este lugar. No sobrenatural, no era una mujer supersticiosa, pero estaba equivocada. La limpieza antinatural. Los muebles intactos. El silencio observador. Atrincheró a los niños en la celda del medio, empujando la cama contra la puerta. Luego entró en su propia celda e hizo lo mismo, trabajando a la luz de un valioso trozo de vela que había estado acumulando. La madera raspaba contra la piedra con sonidos que parecían resonar eternamente por los oscuros pasillos más allá. Isabel yacía sobre el antiguo colchón, aún vestida, y miraba al techo. La luz de la luna se filtraba por una ventana alta. Al menos había una ventana, pequeña y cuadrada, demasiado alta para que alguien la alcanzara. Podía ver algunas estrellas a través del cristal sucio. El convento se asentó a su alrededor. Los edificios antiguos crujían y gemían con el cambio de temperatura. Ella lo sabía. Stone se expandió y contrajo. Wood se movió. No había nada sobrenatural en ello. Pero aún así, ese olor, dulce y podrido, más fuerte ahora en la oscuridad. Y un sonido, tan débil que casi se convenció de que lo había imaginado. En algún lugar del vasto vacío del convento, algo se movió. Un suave raspado, como tela arrastrándose por la piedra. Luego silencio. Luego otra vez, raspar, pausar, raspar, rítmico como la respiración, lento como un latido. Isabel contuvo la respiración, escuchando. El sonido se detuvo. El silencio oprimió, absoluto y asfixiante. Esperó, con cada músculo tenso, a que el sonido volviera a sonar. No fue así. Tras lo que parecieron horas, el agotamiento finalmente la arrastró hacia un sueño agitado. No escuchó los pasos que pasaron 2 veces por su puerta en la parte más profunda de la noche. No escuchó la suave y cuidadosa prueba de su barricada. No oyó la respiración al otro lado del bosque, entrecortada, desesperada y hambrienta. Pero cuando despertó al amanecer, encontró algo que le heló la sangre. Sus zapatos, que había dejado junto a la cama, habían desaparecido. Y en su lugar, dispuestos con cuidadosa precisión, se colocaban 3 pequeñas piedras en una fila perfecta. Isabel encontró sus zapatos en el patio, colocados ordenadamente uno al lado del otro en el centro exacto de la fuente seca. Los recogió con manos temblorosas, escaneando las ventanas vacías de arriba, sintiéndose observada. El sol de la mañana no hacía nada por calentar la fría piedra del convento, ni por el temor más frío que se instalaba en sus huesos. No dijo nada a los niños sobre las piedras, ni sobre los zapatos que se movieron. Ya tenían suficiente miedo como para añadir el suyo propio. Ese primer día completo, exploró bien el convento mientras Mateo cuidaba a sus hermanos. El edificio era enorme, mucho más grande de lo que debería ser cualquier convento. La capilla por sí sola podía albergar 200 almas, su altar aún intacto, sus bancos acumulando polvo. Estatuas religiosas se alzaban en nichos, santos con sus rostros pintados desgastados por el tiempo hasta parecer sin ojos y ajenos. Confesionarios alineaban una pared, sus cortinas podridas hasta quedar en jirones finos como telarañas. En la oficina de la Madre Superiora, Isabel encontró registros. Libros de cuentas y cartas, la tinta desvanecida marrón, datando de hace 60 años. Leía entradas que recogían la vida diaria del convento, oraciones y comidas, días festivos y penitencias. Luego, de forma abrupta, en 1871, las entradas cesaron. La anotación final decía simplemente, sellado por orden del arzobispo. Que Dios tenga piedad. Sin explicación. Sin detalles. Solo esa última línea, y luego páginas en blanco. Las manos de Isabel temblaban mientras devolvía el libro de cuentas a su estantería. Detrás de la cocina, descubrió una bodega de raíces, escalones de piedra que descendían a la oscuridad. Bajó con una vela y encontró estanterías aún llenas de tarros antiguos para conservar, cuyo contenido hacía mucho que estaba podrido.
Y al fondo del sótano, una puerta. Madera maciza, reforzada con bandas de hierro, asegurada con un enorme candado. Hizo vibrar la cerradura. Se mantenía firme, con aspecto reciente a pesar de la decadencia que la rodeaba. ¿Por qué alguien mantendría una cerradura en una bodega de raíces en un edificio abandonado? Isabel volvió a subir a la luz, con el corazón desbocado. Esa noche, los sonidos comenzaron en serio. Isabel acababa de acomodar a los niños, alimentados con sopa fina hecha de verduras silvestres que había recogido en los campos, cuando lo oyó. Un llanto, agudo y delgado, inconfundiblemente infantil. Los niños se quedaron paralizados. «¿Qué es eso?», susurró Mateo. «Un gato», dijo Isabel rápidamente. «Los edificios antiguos siempre tienen gatos». Pero no era un gato. El sonido volvió a sonar, flotando por los oscuros pasillos, el llanto de un bebé, lastimoso y desesperado, subiendo y bajando con una regularidad inquietante. Lucía empezó a llorar. Diego se acurrucó en los brazos de Isabel. Mateo se quedó rígido, su joven rostro pálido. «Mamá, aquí no hay ningún bebé», dijo. «Lo habríamos visto». El llanto continuó durante unos 5 minutos, luego se detuvo abruptamente, interrumpido a mitad de llanto como si alguien le hubiera tapado la boca al niño. El silencio que siguió fue peor. Esa noche se apiñaron juntos en una celda, Isabel con los 3 niños pegados a ella, ninguno durmiendo. La oscuridad más allá de su puerta atrincherada se sentía viva y malévola. A medianoche exactamente, Isabel observaba el reloj de bolsillo de su marido a la luz de las velas. Comenzaron los pasos. Lento, deliberado, paseando por el pasillo frente a su puerta. De un lado a otro, de un lado a otro, el ritmo nunca cambiaba. No la pisada pesada de unas botas, sino algo más suave, como pies descalzos o zapatillas finas sobre piedra. Los pasos pasaban junto a su puerta, continuaban por el pasillo y luego regresaban. Una y otra vez. Quienquiera que saliera nunca se cansaba, nunca se detenía. «¿Quién es?». Lucía sollozó. «¿Quién está ahí fuera?». «No lo sé», susurró Isabel, porque mentir parecía peor que admitir su ignorancia. A las 3 de la mañana, los pasos cesaron. Y comenzó el balanceo. En algún lugar cercano, quizá en la capilla, quizá en las celdas abandonadas, se oía el crujido rítmico de la madera contra la piedra. Una mecedora, moviéndose al ritmo lento y constante de alguien calmando a un niño. Crujido, pausa, crujido, pausa. El sonido hipnótico y horrible. Continuó hasta el amanecer. Cuando la luz finalmente se filtró por su ventana, los sonidos cesaron al instante. Isabel movió la barricada con manos temblorosas y miró al pasillo. Vacío. Silencioso. En el polvo del suelo, vio marcas, perturbaciones en la gruesa capa de mugre, pero ninguna huella clara, nada que demostrara la presencia humana. El segundo día, agotada y aterrorizada, Isabel caminó hasta la granja más cercana para pedir trabajo. El granjero, un hombre curtido llamado Rubio, la miró con lástima. «¿Eres del convento?», dijo. No era una pregunta. «Sí. Necesito trabajo. Cualquier trabajo». Negó con la cabeza lentamente. «Mi mujer necesita ayuda para conservar este mes. Pagaré un salario justo. Pero señora, salga de ese sitio. Allí no vive nada bueno». «¿Qué quieres decir?». Rubio miró hacia el convento, visible como una forma oscura en el horizonte. Ese lugar fue sellado por una razón. La iglesia no abandona propiedades a la ligera. Lo que sea que pasó allí. Se hizo la persigne. «Sal mientras puedas». Pero Isabel no podía irse. Tenía 99 pesos, apenas suficientes para comprar comida durante un mes. No tenía familia que los aceptara. No hay dinero para el pasaje en ningún sitio. El convento estaba maldito, sí, pero era un refugio. Sin ella, morirían en la calle. «Iré mañana», le dijo a Rubio. «Por el trabajo». Esa segunda noche fue peor. El llanto del bebé empezó antes, al atardecer. Esta vez venía de diferentes lugares, primero de la capilla, luego de moverse, como si alguien llevara al bebé llorando por los pasillos. El sonido se acercó a su celda atrincherada hasta que pareció estar justo fuera de la puerta, los lamentos subiendo a gritos desesperados y ahogados antes de cortarse de nuevo en un silencio asfixiante. Mateo se tapó los oídos.
Lucía y Diego lloraban sin control. Isabel las sostuvo y rezó. Oraciones largamente abandonadas de la infancia subieron automáticamente a sus labios. Cuando el llanto cesó, comenzaron los susurros. Suave al principio, indistinto, como el viento entre grietas. Pero poco a poco se transformaba en sonidos que podrían haber sido palabras, entrecortados, urgentes, suplicantes. Isabel no pudo distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Alguien suplicando. Alguien en gran necesidad. Los susurros rodeaban su celda, pasando de puerta a ventana y paredes, como si el hablante no encontrara la entrada, buscando desesperadamente la entrada. A medianoche, los pasos regresaron. Lento, deliberado, paseando. A las 3, la mecedora. Al amanecer, Isabel alucinaba por el agotamiento, viendo formas en las sombras, sobresaltándose con cada crujido y quejido del antiguo edificio. Pero lo que la rompió por completo fue lo que encontró esa mañana. El juguete de Diego, un pequeño caballo de madera que Tomás había tallado para él, la posesión más preciada del niño, había desaparecido. Isabel rebuscaba sus celdas mientras Diego sollozaba. No estaba por ninguna parte. Al mediodía, paseando por el refectorio, Isabel lo vio. El caballo de madera estaba sentado exactamente en el centro de la larga mesa, rodeado por un círculo perfecto de pequeñas piedras. Arreglado. Colocado deliberadamente. Con cuidado. El grito de Isabel resonó por los pasillos vacíos del convento de Santa Catalina. Algo vivía aquí. Algo que los observaba. Algo que tomaba cosas y las devolvía en patrones que sugerían inteligencia, intención, ritual. ¿Pero qué habrías hecho tú? No tenía a dónde ir. Sin dinero. 3 niños hambrientos. Así que recogió el caballo de madera, esparció las piedras y se preparó para enfrentar una tercera noche de terror. Porque a veces el terror no te da el lujo de escapar. A veces solo puedes aguantar. Al tercer día, Isabel tomó una decisión. El miedo no los salvaría. La ignorancia no les protegería. Si alguien, compartía este convento con ellos, necesitaba saber qué, quién, por qué. Después de alimentar a los niños con lo poco que tenía, dejó a Mateo a cargo con instrucciones estrictas. Barricadad la puerta. No lo abras para nada. Llamaré 3 veces. Pausaré. 3 veces más. Así sabrás que soy yo. ¿A dónde vas? La voz de Mateo sonaba tenue, aterrorizada. A buscar respuestas. Cogió el cuchillo de trabajo de Tomás, una hoja pequeña, pero afilada, y una de sus preciadas velas. Luego comenzó una exploración sistemática del convento de Santa Catalina. A la luz del día, el lugar revelaba detalles que la oscuridad había ocultado. Isabel empezó a examinarla bien. Los bancos eran antiguos pero sólidos. El altar no contenía profanación, la cruz seguía en pie, los candelabros de plata permanecían. Pero al mirar más de cerca las confesionarias, notó algo, arañazos recientes en la madera de una de ellas. Largas hendiduras, como si alguien hubiera arañado los paneles interiores, abrió la puerta del confesionario. El interior era diminuto, claustrofóbico. El banco de rodillas estaba desgastado. Y talladas en la pared, apenas visibles, había palabras. Ayúdame. 1871. Las manos de Isabel temblaban mientras repasaba las letras. Hace 54 años. Ese mismo año terminaron los registros del convento. Continuando, exploró las celdas con más cuidado. La mayoría estaban vacías, pero en una encontró un escondite oculto bajo una tabla suelta del suelo, juguetes de niños. Una muñeca de trapo con rasgos descoloridos. Una pequeña tapa de madera. Un juego de jotas. En otra celda, detrás de un tapiz podrido, descubrió arañazos en la pared. Esta vez no palabras, sino marcas de conteo. Cientos de ellos. Miles. Alguien contando días. Contando años. La oficina de la Madre Superiora reveló más secretos. Detrás del escritorio, una sección de paneles se movió al presionarlo, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, cartas. Isabel las leía a la luz de las velas, su horror creciendo con cada página. Eran cartas del arzobispo a la Madre Superiora, fechadas en 1871, que discutían la situación en un lenguaje cuidadosamente codificado.
referencias a la hermana desafortunada y la vergonzosa condición y medidas necesarias para preservar la reputación de la orden. Y una frase que heló la sangre de Isabel: la niña, por supuesto, no puede permitirse que sobreviva. Organiza que el problema quede sellado. No se lo digas a nadie. Destruye estas cartas cuando las leas. Pero la Madre Superiora no había destruido las cartas. Los había ocultado, quizás incapaz de soportar el peso de lo que había hecho, necesitando dejar pruebas, confesar aunque solo fuera al silencio y a la piedra. Isabel se sentó en la creciente oscuridad, con piezas de horror encajando. Una monja embarazada. En 1871, tal cosa sería impensable, escandalosa. La Iglesia intentaría ocultarlo, enterrar la vergüenza. Y lo habían hecho, literalmente. ¿Pero sellado dónde? Esa puerta cerrada con llave en la bodega. Isabel se puso de pie, con las piernas inestables. La luz de la tarde se estaba apagando. Necesitaba volver con los niños. Pero ahora lo sabía, los sonidos no eran sobrenaturales. Eran humanos. Alguien sellado en este convento hace 54 años, aún vivo, que sigue haciendo esos sonidos desesperados cada noche. Era imposible. Nadie podría sobrevivir 54 años de prisión. A menos que... Isabel recordaba los registros que terminaban en 1871. Pero el convento se mantuvo en pie durante décadas después. ¿Cuándo había cerrado realmente? No lo sabía. Quizá no fueron 54 años. Quizá alguien había sido sellado más recientemente, hace 10 años, 20. Volvió junto a los niños mientras caía el crepúsculo. Pero mientras caminaba por los pasillos, notó algo que la hizo detenerse en seco. Los sonidos tenían patrones. El bebé llora al atardecer, siempre desde la misma dirección, originándose en algún lugar de la parte trasera del edificio, donde estaban la cocina y la bodega. Los pasos a medianoche, paseando, siempre la misma ruta, de ida y vuelta frente a su puerta pero sin entrar en otros pasillos. El balanceo a las 3, siempre desde el mismo lugar, en algún lugar sobre la bodega. No es una aparición aleatoria. No actividad caótica sobrenatural. Esto era comportamiento. Rutina. Alguien que vive en un espacio restringido, siguiendo un patrón nacido de años de prisión. Alguien que cogía sus cosas y se las devolvía no para aterrorizar, sino para... ¿qué? ¿Jugar? ¿Comunicar? ¿Contactar de la única manera posible? Las piedras dejadas en lugar de sus zapatos. El círculo alrededor del caballo de juguete de Diego. No eran amenazas. Eran arreglos. Patrones. Alguien que entiende su mundo, crea orden en el caos. Y los susurros desesperados y suplicantes. No amenazas. Súplicas de ayuda. Isabel llegó hasta los niños y les dio la señal de detrás. Mateo abrió la barricada y los tres corrieron hacia ella, aferrándose con un alivio desesperado. ¿Qué encontraste?, preguntó Mateo. Isabel miró el rostro de su hijo, mayor que su edad, con hambre y miedo. En Lucía y Diego, acurrucados juntos, esperando a que su madre les dijera que todo estaría bien. He descubierto, dijo despacio, que alguien necesita nuestra ayuda. Esa noche, Isabel no barricadó su puerta. Cuando el llanto del bebé empezó al atardecer, ella salió al pasillo, con la vela en alto, y gritó: «Sé que estás ahí. Sé que eres real. Quiero ayudarte». El llanto cesó de inmediato. El silencio se alargó. Entonces, desde la oscuridad que se avecinaba, llegó un sonido que no era del todo humano, un jadeo, un sollozo, algo entre la esperanza y el terror. Se acercaban pasos, pero no el ritmo lento de las noches anteriores. Eran desesperados, apresurados, tropezando. Y luego se detuvo, como si el caminante se hubiera topado con una barrera que no podían cruzar. Isabel avanzó, siguiendo la luz de las velas. Llegó a la cocina, pasó hasta la puerta de las escaleras de la bodega de raíces. En el fondo, en la oscuridad de abajo, algo se movió. «Voy», dijo Isabel. «Espérame». Pero lo que le esperaba en la oscuridad lo cambiaría todo. ¿Habrías tenido el valor de bajar esas escaleras? ¿Para enfrentarse a lo que había estado sellado durante décadas? Antes de continuar, avísame, ¿sigues conmigo? Deja un «me gusta» si quieres saber qué encontró Isabel en la bodega. Suscríbete si crees que la compasión es más fuerte que el miedo.
Porque la verdad de lo que se había hecho en el convento de Santa Catalina pondría a prueba todos los límites del valor de Isabel, y de su humanidad. A la mañana siguiente, Isabel hizo los preparativos. Caminó hasta la granja de Rubio, trabajó hasta que le sangraron las manos y ganó lo suficiente para herramientas: una palanca de hierro, un martillo, aceite para lámparas. Le dijo a Rubio que estaba haciendo reparaciones en el convento. La miró como si estuviera loca, pero no dijo nada. Alimentaba a los niños con el pan que también había comprado, los acomodaba con instrucciones firmes y bajaba a la bodega a mitad del día. Cuando la luz del sol aún se filtraba por las ventanas altas de la cocina, la puerta cerrada se alzaba ante ella. Isabel lo examinó detenidamente. El candado era resistente, pero la madera alrededor del pestillo era vieja. Clavó la palanca en la rendija y lanzó su peso contra ella. La madera se astilló. El pestillo se desprendió con un chillido de madera desgarrada. La puerta se abrió de golpe. El olor la golpeó primero, un muro de hedor tan fuerte que retrocedió tambaleándose, atragantándose. Desechos humanos. Pudrirse. Enfermedad. Muerte. Pero debajo, el más leve rastro de jabón y agua, como si alguien hubiera intentado desesperadamente mantener la limpieza en condiciones imposibles. Isabel se presionó la manga contra la nariz y la boca, y entró por la puerta. Estaba en un pasadizo. No un almacén en la bodega, sino un pasillo, estrecho y de techo bajo, tallado en la tierra bajo el convento. Las paredes eran de piedra, llorando de humedad. El suelo era tierra, desgastado por los pasos que caminaban de un lado a otro. Su lámpara revelaba detalles que la perseguirían para siempre. El pasaje tenía unos 6 metros de largo, terminando en una pequeña cámara. Contra una pared había una mecedora, antigua y desgastada, sus patines pulidos y pulidos por décadas de uso. A su lado, un montón de trapos que quizá alguna vez fue ropa de cama. Un orinal astillado. Una taza de hojalata. Un cuenco de madera. Y cadenas. Cadenas de hierro atornilladas en el muro de piedra, extendiéndose 6 pies, sus extremos. El grito de Isabel se le atoró en la garganta. Las cadenas terminaban en grilletes. Y en las esposas había una muñeca. Una persona estaba sentada en la esquina más alejada de la cámara. Los ojos de la figura captaron la luz de la lámpara y la reflejaron, abiertos, aterrados, desesperados y locos. «Por favor», susurró Isabel, forzando la palabra a través de su horror. «No estoy aquí para hacerte daño». La figura no se movió. No parpadeó. Miró con esos ojos tan horribles y reflectantes. Isabel se obligó a mirar alrededor de la cámara, a comprender. En una estantería tosca excavada en la pared de piedra había objetos dispuestos con meticuloso cuidado: una cruz de madera, un rosario con la mitad de las cuentas faltando, un espejo de mano agrietado, y a Isabel se le cortó la respiración, una fotografía en un marco de hojalata. Lo recogió con cuidado. La imagen mostraba a una joven, quizá de 20 años, con hábito de monja. Hermosa, con grandes ojos oscuros y una sonrisa suave. Y en sus brazos, envuelto en tela blanca, un recién nacido. En la parte de atrás, escrito con tinta desvaída: hermana Catalina y su niño. Marzo de 1871. Isabel volvió a mirar a la figura en la esquina. La comprensión la golpeó como agua helada. «Catalina», susurró. «El convento lleva tu nombre». Los labios de la figura se movieron, pero no salió ningún sonido salvo un jadeo áspero, como si la voz se hubiera desgastado por el desuso. Isabel miró las cadenas, la cámara, la fotografía. El horror y la rabia luchaban en su pecho. Catalina, la hermana Catalina, se había quedado embarazada. Quizá la habían atacado, quizá había amado a alguien, no importaba. La Iglesia había decidido ocultar el escándalo sellándola. No matarla, eso sería asesinato. Pero la encarcelaron donde moriría lentamente, olvidada, mientras el mundo de arriba seguía adelante. Excepto que no había muerto. Durante 54 años, alguien la mantuvo con vida. Apenas. Comida y agua entregadas por una ranura en la puerta que Isabel ahora veía, hábilmente ocultas. Lo suficiente para sobrevivir, pero nunca para escapar. Suficiente para volverse loca lentamente en la oscuridad, sola con su dolor, su hijo arrebatado, su vida borrada. «El bebé», dijo Isabel. «¿Qué le ha pasado a tu bebé?» La mano esquelética de Catalina se movió lentamente, con artrita, para señalar la esquina más alejada de la cámara. Isabel giró su lámpara.
Allí, dispuesto en una pequeña estantería de piedra como si fuera un altar, reposaba un pequeño bulto de tela. Una bata de bebé, cuidadosamente doblada. Una pequeña gorra. Un sonajero hecho de alambre doblado y unas piedras. Sin huesos. Sin cuerpo. El niño había sido llevado. Pero Catalina había guardado esos símbolos, había creado un santuario, había pasado 54 años en esta oscuridad fingiendo que su bebé seguía vivo. El llanto que Isabel había oído no era real, era la voz de Catalina, imitando al niño que había perdido, manteniendo vivo el recuerdo solo por pura voluntad. El mecer fue Catalina en la silla de arriba, meciendo al bebé fantasma que debería haber estado. Y caminar, el paseo desesperado, había sido su ruta. Los límites de sus cadenas le permitían llegar al sótano superior donde podía pasear y mecerse, pero no más allá, nunca más, nunca hacia la libertad. Las piedras, dijo Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. Los arreglos. Eso eras tú. Podrías alcanzar por las rendijas de las tablas del suelo. Te has llevado nuestras cosas. Catalina asintió levemente. Para jugar, entendió Isabel. Tener algo nuevo. Algo del mundo al que no pudiste llegar. Otro asentimiento. Y ahora Catalina también lloraba, con lágrimas cortando canales entre la suciedad de su rostro. Isabel dejó la lámpara y se acercó despacio, con las manos visibles, moviéndose como alguien que se acerca a un animal asustado. Voy a ayudarte, dijo. Voy a liberarte. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par, la incredulidad luchando con la esperanza desesperada. Isabel examinó las esposas. Estaban cerradas con llave, pero las cadenas solo estaban clavadas en la pared con estacas de hierro clavadas en el mortero. La palanca funcionaría. Esto va a ser ruidoso, advirtió Isabel. Pero seré rápido. Encajó la barra detrás del primer soporte de cadena y tiró de ella. La estaca crujió, se movió y luego se soltó en una explosión de mortero desmoronado. La segunda fue más fácil. Catalina miró sus cadenas liberadas como si fueran milagros, colgando de sus muñecas pero ya sin atarla a la pared. ¿Puedes andar?, preguntó Isabel. Catalina intentó ponerse en pie. Sus piernas se doblaron de inmediato, músculos atrofiados por décadas de prisión. Isabel la atrapó, sorprendida de lo ligera que era, de lo frágil. Menos de 80 libras, todo hueso y piel de papel. Te tengo, dijo Isabel. Vamos a subir. Vas a ver la luz del día otra vez. Medio cargó, medio arrastró a Catalina por el pasillo, subió las escaleras del sótano, entró en la cocina. La luz de la tarde entraba por las ventanas. Catalina gritó, un sonido crudo, animal. La luz quemaba sus ojos adaptados a la cueva. Se giró, enterrando la cara en el hombro de Isabel, gimiendo de dolor y terror. Está bien, calmó Isabel, recordando demasiado tarde. Iremos despacio. Hace tanto que no ves la luz. Llevó a Catalina a la celda más oscura, una con cortinas pesadas aún intactas. Allí, en la penumbra, Catalina finalmente dejó de luchar, se desplomó en la cama y se acurrucó sobre sí misma, temblando incontrolablemente. Isabel miró a esa mujer, esa cosa antigua y rota que una vez fue joven y esperanzada, e hizo un voto. Morirás libre, dijo. Morirás limpio, cálido y con dignidad. Te lo prometo. La mano de Catalina, delgada como huesos de pájaro, se extendió y agarró la de Isabel. Y en algún lugar de las profundidades del convento, un bebé dejó de llorar. El fantasma había sido sepultado. Ahora solo necesitaban atención a los moribundos. Durante 3 días, Isabel se dedicó por completo al cuidado de Catalina. Empezó con agua. El cuerpo de Catalina, deshidratado tras años de poca liquidación, al principio no podía tolerar mucho. Isabel le dio sorbos de un paño húmedo, humedeciendo los labios agrietados y dejando que el agua se absorbiera lentamente. Luego vino la limpieza. Isabel calentó agua sobre el fuego de la cocina y la llevó en cubos a la celda oscura. Trabajó con infinita delicadeza, lavando décadas de suciedad de la piel que había olvidado el toque de la limpieza. Los harapos que habían servido de ropa estaban fusionados al cuerpo de Catalina en algunos lugares. Isabel tuvo que empaparlos para liberarlos, milímetro a milímetro con cuidado, revelando el daño debajo. El cuerpo de Catalina era un mapa del sufrimiento. Cicatrices cruzaban su espalda, marcas del látigo de cuando la encarcelaron por primera vez, castigo por su pecado. Sus pies estaban deformados,
los huesos rotos y mal curados tras años de caminar sobre piedra. Sus muñecas tenían profundas surcas donde las esposas habían dejado canales en la carne. Úlceras cubrían sus caderas y hombros. Faltaban dientes. El pelo se desprendió en mechones mientras Isabel intentaba peinarlo. Pero lo peor fueron las manos de Catalina. Los dedos estaban retorcidos, rotos repetidamente y nunca bien colocados. Isabel se dio cuenta con horror de que esas eran las manos que habían grabado mensajes en las paredes, que habían dispuesto piedras en patrones, que habían atravesado las tablas del suelo para tocar el mundo al que ella no podía entrar. «Lo siento mucho», susurró Isabel mientras trabajaba, una y otra vez. «Siento mucho que te hayan hecho esto». Catalina no pudo hablar, su voz estaba destrozada, pero lloró en silencio, las lágrimas fluyendo continuamente como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Los niños ayudaron. Mateo fue a buscar agua sin quejarse, entendiendo de alguna manera que ese trabajo era importante. Lucía trajo la tela más suave que tenían y tomó la mano de Catalina mientras Isabel trabajaba. Incluso el pequeño Diego trajo tesoros para mostrarle a la extraña mujer, guijarros y flores secas, colocándolos cuidadosamente junto a su cama como ofrendas. «¿Por qué está tan delgada?», preguntó Diego con la brutal honestidad de los más jóvenes. «Porque la gente fue cruel con ella», respondió Isabel con sinceridad. «Porque la encerraron y se olvidaron de que era humana». «Eso es cruel», dijo Diego solemnemente. «Sí, mi amor. Es muy cruel». Al segundo día, Isabel intentó alimentar a Catalina. Caldo fino al principio, el estómago de Catalina no podía soportar más. Bebió 3 cucharadas antes de que su cuerpo se rebelara, vomitando la pequeña cantidad. Isabel lo intentó de nuevo 1 hora después. Esta vez, 5 cucharadas se quedaron abajo. Por la tarde, Catalina podía tomar media taza de caldo. Progreso. Isabel confeccionó ropa limpia con su propia ropa interior, algodón suave que no desgastara la piel dañada. Recortó lo que quedaba del pelo de Catalina, deshaciendo los enredos enmarañados hasta que solo quedó una gorra corta e irregular. Bajo la suciedad y el daño, Isabel podía ver rastros de la joven de la fotografía, la estructura ósea, los ojos grandes, el fantasma de la belleza que el sufrimiento no había borrado del todo. Al tercer día, Catalina intentó hablar. «Jeje, gracias». El sonido era apenas audible, más aliento que voz, las cuerdas vocales dañadas irreparablemente. «No te esfuerces», dijo Isabel rápidamente. «No necesitas hablar». Pero Catalina persistió, sus labios formando palabras incluso cuando el sonido fallaba. Isabel observaba con atención, aprendiendo a leer los movimientos. «Cariño», murmuró Catalina. «Mi bebé». La garganta de Isabel se apretó. ¿Cómo se llamaba el bebé? «M. María». El nombre salió en un susurro, tenue como el viento. «Se la le llevaron». Dijo que murió. Pero he oído. La oí llorar. Durante días. Entonces, silencio. Isabel cerró los ojos ante el horror. Se llevaron al recién nacido y lo dejaron morir en algún lugar, sus llantos resonando por el convento mientras la madre gritaba en su prisión subterránea, sabiendo y sin poder ayudar. «Lo siento», dijo Isabel, y las palabras sonaron patéticamente insuficientes. 54 años, susurró Catalina. «Contado. Cada día». «Ahora eres libre», prometió Isabel. «Por muchos días que te queden, los pasarás libre». La mano de Catalina apretó la de Isabel con sorprendente fuerza. «Libre», repitió, y la palabra contenía todo el anhelo de una vida. Esa noche, Isabel movió la cama de Catalina cerca de la ventana, aún con cortinas, pero ahora podía apartarlas un poco, dejando entrar la luz de las estrellas. Catalina miraba las estrellas como si hubiera olvidado que existían, con lágrimas deslizándose por sus mejillas limpias. «Precioso», susurró. Los niños dormían cerca. Mateo por un lado, Lucía y Diego por el otro, todos eligiendo quedarse cerca de esa extraña mujer rota que les había aterrorizado apenas unos días antes. Porque los niños entienden el sufrimiento de formas que los adultos a veces olvidan. Ven más allá del horror hacia el humano que hay debajo. En el cuarto día, Catalina fue lo suficientemente fuerte como para incorporarse sin ayuda. Isabel la ayudó a sentarse en una silla, apoyándola con cuidado. Juntos, miraron por la ventana el patio bañado por el sol. «Soñé con esto», dijo Catalina,
con la voz ahora un poco más firme. Cada día. Soñó con la luz. Calor. Sky. Ahora es todo tuyo, dijo Isabel. Demasiado tarde. Catalina sonrió con tristeza. Mi cuerpo se está muriendo. Lo siento. Cerrando. Décadas de oscuridad. No se puede deshacer. Isabel sabía que era verdad. La respiración de Catalina era dificultosa. Su ritmo cardíaco era irregular. El cuerpo, llevado más allá de todos los límites razonables durante 54 años, finalmente se rindió. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Isabel. Días. Quizá horas. Catalina se giró para mirar directamente a Isabel. Gracias. Por la amabilidad. Por verme como humano. Eres humano. Siempre lo fuiste. Dijeron que no. Decía que era pecado hecho carne. Mal. Que Dios quería que me castigaran. La mandíbula de Isabel se tensó. Dios no quiere esto. Los hombres hacían esto. Hombres malvados y crueles que se escondieron tras el nombre de Dios. Catalina asintió despacio. Lo sé. Me llevó años. Pero lo sé. Se equivocaron. Se detuvo, luchando por respirar. Mi bebé. María. Ella no era pecado. Era hermosa. Perfecto. La abracé durante 1 hora. Solo 1 hora. Entonces, ellos. No podía terminar, pero no hacía falta. Isabel abrazó a Catalina mientras lloraba por la hija que había perdido, por la vida que nunca vivió, por 54 años de oscuridad, cadenas y locura. Cuando las lágrimas cesaron por fin, Catalina volvió a hablar. Una petición. Cuando muera, entiérrame bajo la luz del sol. No en la oscuridad. Por favor. Lo juro, prometió Isabel. En el lugar más soleado del patio. Donde la luz toca todo el día. Con las cosas de mi bebé. La toga y la gorra. Sí. Todo. Catalina sonrió, una sonrisa de verdad, la primera que Isabel había visto. Transformó su rostro destrozado, mostrando el fantasma de la joven que había sido. Entonces estoy lista, dijo suavemente. No más miedo. Solo paz. Esa noche, Catalina murió. Se fue en silencio, dormida, con Isabel sentada a su lado y las cortinas corridas para que la luz de las estrellas pudiera tocar su rostro. Su último aliento fue un suspiro, casi de satisfacción. Su expresión, en la muerte, era serena. Isabel cerró los ojos de Catalina y se sentó en la oscuridad, sosteniendo la mano de una mujer que había sufrido más de lo que nadie debería, que había sobrevivido más allá de toda razón, que finalmente había encontrado la paz. Por la mañana, Isabel y Mateo cavaron una tumba en la esquina más soleada del patio. Fue un trabajo duro, el suelo era rocoso y duro, pero persistieron. Cavaron profundo y con sinceridad, una tumba digna de respeto. Envolvieron a Catalina en un paño blanco limpio, un sudario adecuado. Isabel colocó la bata, la gorra y el sonajero del bebé en sus brazos, para que madre e hijo pudieran descansar juntos. Añadió la fotografía, el rosario, la pequeña cruz de la cámara subterránea. Luego, con Lucía y Diego observando solemnemente, bajaron a Catalina a la tierra. Isabel pronunciaba las oraciones que recordaba de la infancia, oraciones por los muertos, oraciones por la paz. Luego añadió sus propias palabras. Hermana Catalina, te han hecho un daño injustamente incalculable. Sufriste más allá de lo imaginable. Pero sobreviviste. Conservaste tu humanidad incluso cuando otros intentaron arrebatártela. Descansa ahora. Tranquilos. Y que sepas que fuiste visto, te valoraron y fuiste amado. Aunque solo sea al final. Rellenaron la tumba. Mateo, no el silencio opresivo y vigilante de antes, pero el suave silencio de la paz. Esa noche, no hubo llantos. No hay pasos. Nada de mecer. Solo los sonidos ordinarios de un edificio viejo asentándose, y la respiración de 4 personas que habían aprendido que los mayores horrores los cometen los vivos, y el mayor valor es elegir la compasión ante el sufrimiento ajeno. Isabel encontró el tesoro 3 días después del entierro de Catalina. Había estado limpiando la cámara subterránea, incapaz de dejarla como tumba. Mientras trabajaba a la luz de la lámpara, su palanca golpeó algo hueco. Lo encajó en la rendija y levantó una sección del suelo que resultó ser un panel cuidadosamente oculto.
Debajo yacía una caja de madera, pequeña pero pesada. Dentro, joyas. No piezas de disfraz, sino oro auténtico y piedras preciosas, anillos, collares, broches, una pequeña fortuna en metales preciosos. Y bajo las joyas, envueltas en tela encerada, documentos. Escrituras de propiedad. Billetes. Certificados de acciones. Isabel se sentó sobre sus talones, atónita. Esta era la dote de Catalina, la riqueza que había traído al convento cuando hizo sus votos. Cuando la Iglesia la selló, también ocultaron esto, incapaces de reclamarlo legalmente pero sin querer que su familia lo recuperara. Isabel subió la caja escaleras arriba a la luz del sol y examinó los documentos con cuidado. Las escrituras eran de propiedades en Querétaro. Los billetes eran antiguos pero aún válidos. Los certificados de acciones representaban la propiedad de operaciones mineras y ferroviarios. El valor total, si calculaba correctamente, era de aproximadamente 15.000 pesos. Isabel miró a sus 3 hijos, luego a la tumba de Catalina en el patio. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Durante el mes siguiente, Isabel trabajó con feroz determinación. Contrató trabajadores de las granjas circundantes, hombres y mujeres desesperados por empleo, y comenzó a renovar el convento de Santa Catalina. Empezaron con los peores daños: reemplazar ventanas rotas, reparar el tejado, arreglar problemas estructurales. Luego vino la limpieza, una tarea enorme que requería días de trabajo. Arrastraron décadas de escombros acumulados, fregaron suelos y paredes, dejaron que la luz del sol y el aire entraran en cada rincón. Isabel mandó destruir completamente la cámara subterránea. Ordenó que se llenara de tierra y se sellara de forma permanente. Que nadie más quede jamás prisionero en la oscuridad. Mientras trabajaban, la noticia se difundió. Una viuda se había hecho cargo del maldito convento. Tenía dinero y estaba contratando. Más importante aún, estaba creando algo nuevo. Empezaron a llegar mujeres. Primero llegó Rosa, una joven expulsada por su familia cuando se negó a casarse con el hombre que habían elegido. Luego Mercedes, huyendo de un marido abusivo. Beatriz llegó con 4 hijos, y sin marido que se los explicara. Teresa vino sola, su mente rota por un trauma en el que Isabel no había indagado. Isabel les dio la bienvenida a todos. Esto es un santuario, le decía a cada llegada. Aquí nadie te hará daño. Trabaja según tu capacidad, come según tus necesidades. Sin juzgar. Sin vergüenza. Solo seguridad. Las mujeres la miraban como si estuviera loca. Pero se quedaron. Convertían las antiguas celdas de las monjas en habitaciones privadas. El refectorio se convirtió en un comedor comunitario. La capilla fue limpiada y reconsagrada, pero ahora ellos mismos celebraban los servicios, sin sacerdotes que pudieran juzgar. Rezaban a un Dios de compasión, no de castigo. Isabel usó el dinero de Catalina con cuidado. Compró semillas y herramientas, ganado y suministros. Las mujeres establecieron jardines en el patio donde fue enterrada Catalina. Aprendieron a sembrar y cosechar. Los niños, que ahora sumaban 14 a medida que llegaban más familias, corrían y jugaban donde antes reinaba el silencio. 6 meses después de la muerte de Catalina, el convento de Santa Catalina era irreconocible. Las flores florecían en las jardineras. La ropa ondeaba sobre cuerdas tendidas por el patio. El sonido de voces de mujeres, risas de niños y trabajo honesto llenaba los pasillos. El edificio que había albergado tanta oscuridad ahora irradiaba calidez y vida. Pero no todos celebraron su transformación. Don Rafael, cuñado de Isabel, llegó una mañana con otros 2 hombres, con rostros duros de ira. «Esto es una abominación», anunció Rafael, observando el bullicioso patio. «Una reunión de putas y madres solteras. Avergüenzas el apellido de la familia». Isabel le miró con calma. «Aquí no hay prostitutas. Solo mujeres a las que hombres como tú han hecho daño. Podría hacer que te sacaran. Esta propiedad me pertenece legalmente. Tengo la escritura. Firmado y testificado». Isabel se acercó. «Me tiraste a la calle con 3 niños hambrientos. Lo llamaste proteger tu reputación. Ahora protejo la reputación de los demás, dándoles un lugar donde la reputación no importa, solo la humanidad». La cara de Rafael se sonrojó. «No eras nada. Una viuda de sirviente con. Yo era la esposa de tu hermano.
Soy la madre de sus hijos. Y nos trataste como basura. La voz de Isabel era de acero. Fuera de mi propiedad. La Iglesia no va a tolerar esto. Un convento convertido en refugio para pecadores. La Iglesia selló a una mujer bajo tierra durante 54 años por el delito de estar embarazada. Las palabras de Isabel cortaban como cuchillas. La Iglesia la dejó pudrirse en la oscuridad mientras contaban su oro y predicaban sobre la misericordia. No me hables de lo que la Iglesia va o no va a defender. Rafael la miró, pareciendo verla claramente por primera vez. La mujer desesperada y rota que había echado se había forjado en algo más duro, más afilado, irrompible. Vas a suspender, dijo finalmente. Las mujeres no pueden sobrevivir sin hombres. Isabel sonrió. Obsérvanos. Se fueron. Nunca regresaron. Al final del primer año, 23 mujeres y 31 niños vivían en el convento. Habían establecido un huerto de mercado exitoso, vendiendo productos a las granjas cercanas. Ellos se encargaban de la costura y la colada. Se enseñaron habilidades, lectura, escritura, números, cocina, sanación. Aprendieron que no necesitaban maridos, padres o sacerdotes que les dijeran que tenían valor. Se tenían el uno al otro. Isabel estaba una noche junto a la tumba de Catalina, viendo cómo el atardecer se tiñía de dorado el patio. Lo conseguimos, dijo suavemente. Construimos algo hermoso a partir de tu sufrimiento. No para justificar lo que te hicieron, nada podía. Sino para honrarte. Para asegurarme de que tu dolor significara algo. Mateo se acercó, ahora de 15 años y alto, convirtiéndose en un buen hombre. Mamá, Carmen necesita ayuda con las cuentas. Dice que eres mejor con los números. Ahora voy. Isabel tocó la lápida una última vez. Gracias, Catalina. Por mostrarme que sobrevivir no es suficiente. También debemos ayudar a otros. El edificio había sido completamente transformado. Una calada fresca brillaba en las paredes. El cristal brillaba en cada ventana. El campanario, reparado y restaurado, resonaba cada mañana, no llamando a la misa, sino anunciando el inicio de un nuevo día, una celebración de la supervivencia y la comunidad. Donde antes solo habitaban el silencio y el horror, ahora 67 mujeres y 83 niños hacían su hogar. El refugio había crecido más allá de los sueños más salvajes de Isabel. Habían comprado terrenos adyacentes, construido talleres, fundado una escuela. Eran completamente autosuficientes, vendiendo sus productos por todo Querétaro y más allá. Pero más que eso, se habían convertido en leyenda. Se difundieron historias sobre la viuda que compró un convento maldito y lo convirtió en esperanza. Las mujeres viajaban desde cientos de kilómetros de distancia, buscando refugio. Algunos se quedaron, otros siguieron adelante tras sanar, pero todos llevaban el mismo mensaje: vales más que tu sufrimiento. Puedes crear nuevas vidas desde las ruinas. Mateo, ahora de 35 años, gestionaba las explotaciones agrícolas junto a su esposa Carmen, una de las refugiadas originales. Tenían 4 hijos que jugaban entre los jardines, sin conocer nunca el hambre ni el miedo. Lucía dirigía el colegio, enseñando lectura y escritura tanto a niños como a adultos. Diego, el callado, había descubierto un don para la curación y actuaba como médico del refugio, habiendo aprendido de los libros y de Teresa, que había sido comadrona antes de que la tragedia la obligara al convento. Los hijos de Isabel se habían convertido en líderes, moldeados por la compasión que presenciaron y el valor que su madre había mostrado. El refugio se había ganado respeto incluso de antiguos críticos. Cuando la sequía azotó la región 2 años antes, el convento de Santa Catalina compartió sus recursos, alimentando no solo a sí mismos sino también a las fincas circundantes. Cuando llegó la peste, abrieron sus puertas a los enfermos, cuidándolos sin juzgar. La gente ya no lo llamaba maldito. Lo llamaban bendecido. Isabel se levantó rígida de su banco y caminó hacia la tumba de Catalina. 20 años lo habían transformado en un jardín conmemorativo. Las flores florecían todo el año, cuidadosamente cuidadas. Ahora se encontraba una lápida adecuada donde había estado el cutre marcador de Isabel, pagado por la comunidad. Hermana Catalina, 1851 a 1925. Por fin libre. En su memoria, protegemos a los rotos. ¿Sigues hablando con ella?, preguntó Mercedes, acercándose con una jarra de agua. Ahora tenía el pelo canoso,
abuela de 7, pero sus ojos aún guardaban el miedo que había arrastrado cuando llegó hace 2 décadas, huyendo de un hombre que la había dejado inconsciente a golpes. Siempre, dijo Isabel. Todo lo que construimos empezó con su sufrimiento. No quiero que olvidemos. No lo haremos. Contamos la historia a cada nuevo llegado. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo la liberaste? ¿Cómo elegiste la compasión en lugar del miedo? Isabel sonrió. Estaba aterrorizado. Esas